Bueno, entonces continuamos con la conferencia El Grupo de Barranquilla y algo más por historiar, a cargo de Fabio Alberto Rodríguez Amaya. Él es pintor y escritor colombiano, nacido en Bogotá en 1950, naturalizado en Italia. Estudia las artes, las literaturas y las culturas iberoamericanas, destacándose como experto en literatura caribeña y especialista en literatura colombiana de los siglos XIX y XX. En 1972 obtuvo el título de maestro en artes de la Universidad Nacional de Colombia. Desde 1975 reside en Italia, donde entre 1976 y 1979 cursó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bolonia. En 1980 comenzó su carrera docente en Italia y desde 1983 hasta su jubilación en 2020 enseñó literatura hispanoamericana como profesor titular en la Universidad de Bérgamo. Ha publicado más de un centenar de artículos y ensayos en revistas europeas, norteamericanas y latinoamericanas, además de 7 monografías de crítica literaria. Ha impartido conferencias, cursos y seminarios en importantes universidades e instituciones culturales de Italia, Europa, América del Norte y América del Sur. Desde 1976 ha sido asesor de importantes casas editoriales italianas, para las cuales ha preparado y escrito ensayos destinados a la edición italiana de más de 45 autores latinoamericanos, incluyendo a Gabriel García Márquez, Marvel Moreno, Álvaro Mutis, Pablo Armando Fernández, Elena Poniatowska, René de Pestre, Macedonio Fernández, José Emilio Pacheco, José Lezama Lima y Rosario Castellanos. A partir de 2019 coordina una serie de publicaciones de escritores colombianos en colaboración con Castellbell Editore de Roma. Ha sido colaborador de los diarios El Tiempo y El Espectador de Bogotá. Desde 1967 ha trabajado de manera ininterrumpida como pintor, dibujante y grabador y ha participado en numerosas exposiciones colectivas y bienales en América, Europa, Asia y Australia. Además es autor de Altrove, Patria de Nadie, narración novelada, y del tríptico de novelas Abuelo Macedonio, Abuelo Antonio y Papá Paz, que serán publicadas por Tusquets, se encuentran en proceso de realización. Empezamos entonces con la conferencia preparada para esta ocasión, relacionada con el Grupo de Barranquilla y algo más. Lo que queda por historiar, modera César Valencia Solanilla. Bien, muy buenos días. Por más que se carezca, sea de un pasado cierto, sea de registros y documentos fidedignos, la escritura de la historia, que sin duda alguna tiene rasgos de inmoralidad, es, hasta prueba contraria, una prerrogativa impuesta por las instancias del poder. Las más de las veces empeñado que no es un ente neutro, sino un moloch polifacético, ubicuo e implacable, en que las cosas cambien sin que nada cambie, y de paso tergiversa y acomoda los hechos para que todo se ajuste a sus intereses, designios e imposiciones. El resultado es, muy a pesar de algunos logros parciales debidos a crisis y rupturas, la arbitrariedad, cuando no la parcialidad o la falsedad de la historia, implantada como el solemne relato oficial redactado por una exigua minoría domesticada y sumisa al servicio de la también exigua, mas imperiosa minoría en el poder. El resultado, justificar las tropelías, los desmanes y la hegemonía de quienes lo detentan en detrimento de las mayorías. Así ha sido desde tiempos inmemoriales. Así sigue siendo en las sociedades modernas y contemporáneas desde su estado embrionario, cuando todavía en la noche de los tiempos cobró vida con el esclavismo y el ejercicio de la violencia y dio origen al actual Occidente, regido desde hace más de 2 milenios por un sistema perverso, fundado en la rapiña, el fraude y la acumulación. De este modo se ha ido armando sin alma y sin cuerpo el fantoche del gran burundum burundá que encarna y simboliza el poder. ¿Acaso el colonialismo es algo diferente? En lo específico de Colombia,
El anterior es un hecho ignominioso desde los comienzos, que se ha acentuado desde su fundación como república, con el agravante de arrastrar acrítica, dogmática y católicamente el lastre de un discurso deformado y parcial que vio la luz con la llegada, sin invitación alguna, del viajante genovés con sus hordas invasoras, y declinó con un relevo de protagonistas desde el alba de las luchas independentistas contra el colonialismo y las nuevas formas de neocolonialismo europeo y norteamericano. Es un discurso criollo, blancuzco, viciado de extranjerismos, en su mayoría franco-anglosajón, redactados por filoespañoles y filoyanquis, miopes en el uso de sus fuentes, metodologías y sistemas que trasciendan los modelos coloniales y neocoloniales y hallen origen y razón de ser en el estudio y el conocimiento real y objetivo de las condiciones concretas y ciertas de Colombia, desde sus entrañas. ¿Qué decir con todas las variables y variantes sobre la historia del Estado y de la nación? Dos entes inexistentes para las mayorías desposeídas y sin voz, pero funcionantes en la República Criolla para una irrisoria casta endogámica y su traílla de vasallos y beneficiados. La que gobierna desde la Guerra de los 1000 días y se renueva desde mediados del siglo XX bajo régimen neoliberal al que se suma en este siglo la narcoeconomía. Es un poder gestionado en ausencia de la paz por escasas familias y clanes que no solo se han arrogado el derecho de seguir feriando el país al mejor postor entre las multinacionales y las potencias capitalistas, sino que se ha ido contaminando por la acometida de las nuevas mafias locales e internacionales, el irrefrenable incremento de la corrupción y la violencia, el estado de zozobra determinado por la guerra, la parálisis de las nefastas bandas que animan el Capitolio y los palacios, más la arrasadora pero grullada narcoparamilitar. Con el agravante de ser Colombia un país xenófobo, racista, clasista y excluyente, cuyas mayorías sobreviven entre la angustia, la miseria y la ignorancia. Un país donde el blanquecino centralismo criollo, escudado tras la falacia del mestizaje, sigue empeñado en desconocer que somos un país poliétnico, plurihablado y multisonante. Un país de individualidades y de regiones, agobiado por la guerra y la corrupción, con su oficialidad empecinada en el ninguneo, en el no reconocimiento como ciudadanos en libertad de afros, indígenas, campesinos y las mal llamadas minorías, obcecada en desplazar hacia las ciudades cuando no a las periferias y al exilio y la migración por hambre a grandes masas de la población civil. En campo artístico literario, el que aquí concierne, la cuestión no es de menos. En un país donde el verdadero sentido de la cultura sigue estando extraviado, más de estos tiempos en que optar por querer dar voz o asumir ser voz de los sin voz a través de las disciplinas artísticas y literarias es sinónimo de marginalidad, donde una misérrima minoría corporativa anda empeñada en inventar esa cosa que se apresura en imponer como el canon con la C mayúscula y la historia con la H mayúscula, que es igual a perorar que este es un país democrático donde rigen la libertad, la igualdad y la fraternidad y no la guerra, que es un país de poetas y no de poeticas y versificadores, que es un país con una novelística, aunque sin novelas ni novelistas, cuya magra producción, muy interesante y por más interesante que se presuma, es el resultado del quehacer de individualidades aisladas y voluntariosas. Lo anterior, desconociendo por ceguera, por ineptitud, por deformación, el semidesierto país iletrado y analfabeta, que por imposición es el nuestro,
relegando al olvido todo lo que no se ajuste a la imagen que de sí tiene y consagra como única y auténtica la minoritaria casta en el poder. Aquí donde no se lee porque no se pueden comprar libros, pues no hay cómo ni con qué. Donde el centralismo greco-quimbaya mantiene viva la desmemoria y el desprecio por las periferias, a pesar de que, eso demuestran los hechos, es en ellas donde germinan y florecen las mejores e inaplazables rupturas que impulsan a la renovación y al cambio. Es de parte decir, por ejemplo, que sin demeritar lo hecho por Mito y Eco, el establecimiento y sus cancerberos insisten en mistificar y mitificarlas junto con sus insumos y satélites como los únicos y más altos puntos en la historia artístico-literaria de los años 40 a los 70 y por extensión al entero siglo, desconociendo otras importantes iniciativas culturales de entonces. Es bien recordar que desaparecidas las poco acertadas y para nada brillantes Revista de Indias y Revista de América, Mito se convirtió en una rocafuerte de la cultura liberal santista y extensión de la cavernícola política cultural del tiempo, mientras Eco fue portavoz de las tendencias de la cultura filoaliada occidental de la Guerra Fría, y que desconociendo la más amplia realidad de ese tortuoso período, se reproduce el esquema de configuración, neutralización e institucionalización de los artistas héroes que protagonizan los movimientos y corrientes modelo. No lo son Fernando González, Germán Arciniegas, Luis López de Mesa, Eduardo Caballero Calderón, Antonio Cardona Jaramillo y el casi por completo insulso nadaísmo, elevados a la categoría de arquetipos, paradigma por aceptar y reproducir sin el más mínimo asomo crítico, cuyo resultado es la historia oficial de la cultura en Colombia. No me parece osado afirmar que el ingreso tardío de Colombia a la modernidad artístico-literaria se debe ante todo a la acción concreta de un puñado de individualidades protagonistas del medio siglo que originarios de las regiones periféricas habían sido relegados hasta entonces a la marginalidad provincial por un centralismo ultramontano. Y ellos expresan la síntesis de un proceso largo debido a contados e ilustres predecesores, materializado con propiedad, lenguajes y voz autónomos. Tampoco es peregrino afirmar, por lo que atañe, por ejemplo, a la narrativa, que es solo una de las formas de la literatura, que la región con una línea de continuidad por calidad, cantidad y logros es el Caribe. Porque es allí en el Caribe donde se detecta la mayor capacidad de ruptura con la tradición sin pasado de la literatura colombiana. Lo muestra la línea ideal en el aporte y la trascendencia que en el entero siglo XX se concretiza, y me limito a los mayores, en las narrativas de José Félix Fuenmayor, Manuel García Herreros, Olga Salcedo de Medina, Héctor Rojas Erazo, Amira de la Rosa, Álvaro Cepeda Zamudio, Gabriel García Márquez, Manuel Zapata Olivella, Marvel Moreno, Germán Espinosa, Fanny Buitrago, Ramón Molinares, Ramón Illán Vaca, José Luis Garcés, Roberto Burgos Cantor, Julio Olaciregui, Clinton Ramírez, Pedro Badrán y los más recientes Paul Brito, Iván Darío Fontalvo, Alonso Sánchez Baute, Cristina Bendec, Luis Mayarino, Beatriz Vanegas Atias, John Jairo Junieles, Alberto Baldovino, Giuseppe Caputo y Margarita García Roballo. Es aquí que el "y más" del título de este trabajo impone la necesidad de investigar y valorar críticamente el eco en las demás manifestaciones artísticas, extensivo al mismo tiempo a las demás regiones, a comenzar por la pacífica,
la antioqueña, la santanderiana y así sucesivamente, donde con válidos predecesores se afirman voces como las de Fernando Cruz Cronfli, Manuel Mejía Vallejo, Maruja Vieira, Rocío Vélez de Piedrahíta, Anabel Torres, Elisa Mujica y Pedro Gómez Valderrama, para citar solo algunos ejemplos. En la historia de la literatura colombiana son casi inexistentes los escritores que han tomado las distancias del poder e incluso, habiendo nacido en él, lo han rechazado, como en el caso ejemplar de Jorge Salamea Borda. La gran mayoría de artistas y escritores han sido entronizados en los altares de la República Criolla, no necesariamente por la calidad e importancia de lo escrito, sino por extracción de clase, oportunismo y clientelismo político, y además han gozado del reconocimiento y la prebenda del puesto oficial, de la beca, del consulado, del cargo diplomático. ¿No acaso Jorge Salamea escribe: el opio verbal distribuido tan intemperante como maliciosamente desde el poder, agarrotó el espíritu de los colombianos, los distrajo de sí mismos, de su angustia y su ambición, y produjo en ellos esa hipertrofia del concepto y del sentimiento que todavía hoy está dificultando el conocimiento y manejo de la realidad nacional, de la cosa concreta y viva. Durante esos años, la nación se convirtió en aposento de consejas y suposiciones, de teorías y sueños, de odas románticas y discursos coléricos. Gracias a ella, el hombre colombiano se resignó por un largo tiempo a las tenebrosidades en que naufragaba su espíritu, a las miserias en que deshacía su propia carne y su nueva progenie. Pues bien, a esta confusión intencionada de las ideas es a lo que se ha querido dar el nombre de cultura. Lo expuesto sumariamente hasta ahora me invita a concentrarme en el grupo de Barranquilla, por representar un momento capital para la literatura, las artes y la cultura en Colombia, momento cuyos precedentes remontan a 1941, cuando se promovió un debate en torno a la literatura narrativa y las polémicas derivadas que se dieron principalmente en Bogotá y vieron enfrentados dos bandos: los universalistas contra los terrígenas o nacionalistas. La polémica, que llegó a asumir tonos muy encendidos, estalló por el resultado del concurso de cuento convocado por la ambigua Revista de las Indias de Bogotá, dirigida por el no menos ambiguo y carca Germán Arciniegas. El fallo daba finalistas a paridad de votos: La grieta de Jorge Salamea Borda y ¿Por qué mató el zapatero de Eduardo Caballero Calderón? Los jurados fueron solo 4: los periodistas, críticos y cuentistas Hernando Telles y Tomás Vargas Osorio, el poeta Eduardo Carranza y Tomás Rueda Vargas, escritor y director de la Biblioteca Nacional. El jurado, 2 votos contra 2, se dividió juntando a Rueda Vargas y Vargas Osorio a favor de Caballero Calderón, los nacionalistas, y Telles y Carranza a favor de Salamea Borda, universalista. La dura polémica que se abrió desafortunadamente dio lugar a un debate público, casi eminentemente ideológico, más ideológico que literario, usado como ardid para desviar a los lectores de la verdad. Desde Bogotá, la intelectualidad asimilada de la ideología centralista dominante asfixiaba con su retórica al entero país, también respecto de la necesaria modernización de las artes en todas sus manifestaciones y modalidades expresivas. No obstante los esfuerzos que había promovido el proyecto de la Revolución en Marcha, se verificaba una preponderancia de los sectores más reaccionarios, vinculados al Partido Conservador y al ala derecha del Partido Liberal, el santismo, en alianza declarada con las instituciones católicas, la Compañía de Jesús y el Gran Latifundio. En la nota Barranquilla para las Letras,
El Tiempo, 28 de febrero de 1954, Próspero Morales Padilla fue el primero en hablar del Grupo de Barranquilla. 2 años antes, Cepeda Zamudio había publicado ese gran libro de cuentos que sigue siendo Todos estábamos a la espera, el primero en grado de revolucionar nuestra literatura, pues el de Hernando Telles, Cenizas para el viento de 1950, a pesar de 2 o 3 piezas literarias memorables y excepcionales, no daba la talla. García Márquez estaba publicando sus cuentos y redactaba la hojarasca con el proyecto del Joto en ciernes. En 1955, en El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, aparecen Álvaro, Cepeda Zamudio, Germán, Vargas Cantillo, y Alfonso, Fuenmayor, dependientes de la sastrería del pueblo, que junto con el sabio catalán reaparecerían en 1967 en 100 años de soledad, junto con Gabriel, bajo el rótulo Los discutidores de Macondo. Años después, Alfonso Fuenmayor, en 1978, publicó el libro Crónicas sobre el Grupo de Barranquilla, y Germán Vargas escribió crónicas y columnas sobre el grupo. En los intervalos se dieron hechos episódicos de importancia para la historia literaria y de la literatura, pero no pasó a mayores. Todo quedó en la anécdota, como suele suceder en Colombia. Años después, Jacques Gillard, teórico del grupo, escribía: Germán Vargas Cantillo, en una crónica escrita probablemente hacia fines de 1955, dice que el grupo se conformó en los años 40, sin un plan definido, sin reuniones a horas fijas, sin propósito alguno de hacer un grupo. Este existía desde hacía unos años y seguiría existiendo hasta la década de los 60 sin que el país supiera de él, ni además prestara atención a lo que se hacía en esa ciudad que todos solían considerar como ciudad fenicia o ciudad de tenderos. Informalmente, a partir de los años 40 ya son el grupo, pero aún no conocen a García Márquez. De manera definitiva será cuando éste se traslada de Bogotá, donde en 1947 publicaba su primer cuento, a Cartagena, ciudad en que inicia el 21 de mayo de 1948 su carrera periodística en la página 4 de El Universal, y de esta a Barranquilla, donde consolida hasta 1952 El Heraldo y Crónica y se integra activamente al grupo. Ese grupo de muchachos alocados, sin melena, sin tropicalismos existencialistas y a mala pena veinteañeros, son actores principales de la nueva literatura, la nueva pintura y de manera absoluta pioneros del cine en Colombia. Son periodistas y escritores a pleno título, pero sin ínfulas intelectuales. No son teóricos ni ensayistas eruditos, sino cronistas y comentaristas, incluso de deportes, actualidad artística y literaria. No son críticos, pero sí lectores atentos e irrestrictos analistas de cuanto les cae entre manos, razón por la que ven con nitidez el panorama de las letras nacionales, continentales y mundiales. Rechazan de manera irreverente las academias de cartón piedra y la hegemonía centralista de Bogotá, pero no de manera gratuita, sino con argumentos sólidos sobre lo caduco y la falta de consistencia de cuanto allí se produce. Les preocupa en todos los campos y principalmente en el literario el analfabetismo tendencioso en que vierte el país. Son conscientes de tener un proyecto, pero no un programa, del que aman discutir incluso a gritos en una amable y a veces descabellada bohemia. Gustan de ser informales y apelan al mamagallismo costeño contra las actitudes almidonadas y snob de los andinos. Desprecian la lagartería y la sociedad del mutuo bombo, tan difundida entre artistas y escritores del interior, y cuando escriben sobre la obra el uno de otro, lo hacen conscientes de la amistad,
pero con un rigor ejemplar. Los integrantes del grupo no se profesan revolucionarios, pero tampoco se reúnen en los salones del country, sino en librerías, bares o en cualquier cantina de fortuna. Consideran la violencia del país como factor de atraso y expresión de injusticias. Creen tanto en Caldwell, Faulkner, Felisberto Hernández, Borges, Cortázar y la negra Eufemia, como en los juglares y acordeonistas del Magdalena, los cantantes de bolero, los beisbolistas, boxeadores y los jugadores del Junior o el Sporting. Claro está, a condición de leer y estudiar con seriedad la obra, si se conocen los textos periodísticos y literarios de sus integrantes, si se sabe que Crónica es el órgano del grupo dirigido por Germán Vargas, cuyo jefe de redacción es García Márquez, si se asume que este seminario que se ocupa de literatura y deportes, aunque de corta vida y modesto en su presentación, es inigualable por su riqueza conceptual, la novedad de contenidos, la pluralidad de voces internacionales y nacionales, y allí se publican, traducen y difunden los cuentos, las traducciones, las notas, los reportajes, los dibujos e ilustraciones de los integrantes del grupo. En Bogotá, los primos Alamea Borda, en el suplemento literario del Espectador Eduardo y en la revista crítica Jorge, fueron los descubridores, los primeros editores y quienes impulsaron a un puñado de escritores, artistas e intelectuales a interrogarse sobre la colombianidad o, como es moda hoy, sobre la identidad nacional, sobre sus artes y su literatura. El núcleo constitutivo del grupo, y disculpen esta larga lista, pero es importante puntualizarla, el núcleo constitutivo del grupo está compuesto de 1948 a 1953, solo por 4 personas: Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas Cantillo, Álvaro Cepeda Zamudio, el miembro nuclear, y Gabriel García Márquez. Los 4 periodistas, los 2 últimos escritores, más los 2 maestros, ambos escritores y periodistas, Ramón Viñes y José Félix Fuenmayor. A ellos se unen saltuariamente diversos protagonistas: Alejandro Obregón, Orlando Figurita Rivera, Noé León, Enrique Grau, José Antonio Roda, Cecilia Porras, pintores; Julio Mario Santo Domingo, Bernardo Restrepo Maya, Rafael Marriaga, Wills Ricaurte, escritores; Juan B. Fernández, periodista; Nereo, Leo Matiz, Hernán Díaz, Enrique Escopel, fotógrafos; algunos satélites menores: Alfonso Melo, Juancho Jinete, Roberto Prieto Sánchez, Totomo Villa, Joaco Ripoli, Armando Barrameda Morán, Enrique Vilá, Eduardo Vilá, Ricardo González Ripio, Max Vélez y José Miguel Racedo, todos profesionales, cazadores y parroquianos. Numerosos son los contertulios ocasionales: Meira del Mar, Héctor Rojas Erazo, Eduardo Arango, Manuel Zapata Olivella, Álvaro Mutis, escritores; Juan Antonio Roda, Fernando Botero, Luciano Jaramillo, Ángel Lockhart, pintores; Hans Federico Neumann, músico; Felisa Burstin, escultora; Luis Vicens, Guillermo Angulo, Luis Ernesto Arocha, cineastas; José Gómez Sicre, Marta Traba, críticos de arte y escritora la última. Como es natural, un grupo de jóvenes seguidores: Marvel Moreno, Álvaro Medina, escritores, críticos de arte el segundo; Norman Mejía, Delfina Bernal, pintores; Álvaro Suescún, poeta; Alberto Moreno, arquitecto; Alfredo Gómez Zurek, Noel Cruz, Margarita Bello y Aristides Charris, intelectuales y periodistas. Pero lo importante es que todos los que he nombrado, todos, absolutamente todos, gozan de reconocimiento en el panorama cultural colombiano.
tendrán también un buen número de detractores. Los apologistas, principalmente interioranos y andinos, del ninguneo tan criollo, tan colombiano, tan latinoamericano, los cuales siguen negando la existencia de este grupo, que nunca se declaró tal, nunca escribió manifiestos, nunca los firmó, y que existió con crónica mucho antes de que en Bogotá se fundara en 1957 la revista Mito. Otra cuestión no menos importante es la de los lugares del encuentro, librerías, cafés y bares, y de la cueva, hecho este último muy posterior al período y a los argumentos que aquí interesan y se tratan. Un bar donde García Márquez, si estuvo 2, nunca estuvo 3 veces. Es decir, del grupo de Barranquilla se puede llegar a saber a fondo si se sale de la anécdota fácil, aunque ellos mismos hayan sido cultores de la anécdota. Solo si se profundiza en la lectura y el análisis de los textos y se encuadran en los entornos que son indispensables, para descubrir a ciencia cierta que son predecesores del mal denominado boom y anticipadores de la nueva literatura colombiana y latinoamericana, como afirman Ángel Rama, Jacques Gillard, Jorge Ruffinelli y Robert Sims, entre otros. Quizás se distinguen, tratándose de artistas no comprometidos, pero sí testimoniales, en la definición de Jorge Zalamea, por su condición de transgresores, subversivos y anarquistas en campo ético y estético. La geografía es importante si se tiene en cuenta el eterno enfrentamiento entre centro y periferia, entre costeños y cachacos, y se le da peso a la afirmación de García Márquez cuando dice que el provincianismo literario en Colombia empieza a 2000 metros sobre el nivel del mar. Nacidos en la costa caribe a finales de los años 20, en una región con ciudades como Barranquilla, que de aldea se está transformando en ciudad pujante y cosmopolita, y donde ya de 1917 a 1920 se vivió la experiencia de la primera revista internacional y cosmopolita del país. De allí hasta la aparición de Crítica de Jorge Zalamea en 1948. Se trata de Voces, fundada y dirigida por Ramón Viñes, el sabio catalán de 100 años de soledad, y en que escribe también José Félix Fuenmayor. En torno a Voces se congrega un primer grupo de Barranquilla, al decir de Germán Vargas, compuesto por el filósofo Julio Enrique Blanco, Julio Gómez, el novelista Manuel García Herreros, Rafael Carbonell y Héctor Parias, entre otros. Todo esto en una Colombia que no logra salir del estado endémico de las guerras fratricidas, un país que por voluntad y precisa declarada de sus próceres y sus padres y los padres de la patria, nace bajo la égida del racismo y del clasismo, sin el buen gusto de ser ni una nación ni un estado que no sea para la casta minoritaria en el poder. En esos complicados 1930-1940 de la Gran Depresión, del ascenso del fascismo y el nazismo, también del estalinismo, del que entonces poco o nada se conoce, de los temores de la guerra, se pueden marcar los tímidos inicios de una renovación regional del Caribe, región controlada por latifundistas y bandas de gamonales. ¿Acaso hoy es distinto con los char? Renovación basada en la antirretórica, en la definición de la identidad, la explosión del desarrollo, la industrialización y el comercio, así como de las formas artísticas cultas y populares y la aparición de un nuevo humanismo. Aspectos todos anclados en un debate sobre la situación internacional, la cultura nacional que subyace en el conocimiento del propio pasado, del mestizaje, del ya secular enfrentamiento entre liberales y conservadores, entre centro y periferia, entre cachacos y costeños, entre universalistas y localistas, entre civilización y barbarie, bajo el invento decimonónico de Sarmiento. Cepeda Zamudio,
con su talento anticipador proyecta la literatura hacia lo urbano e imaginativo. Labor emprendida por José Félix Fuenmayor desde finales de los años 1920 hacia lo metropolitano y cosmopolita, al punto de que tanto imágenes y escenas, tanto de Nueva York cuanto del profundo sur faulkneriano, al igual que los grandes espacios imaginados y sentidos por Edward Hopper y el mismo Cepeda, pueden resultar también barranquilleros. Porque lo que percibe Cepeda Zamudio en su permanencia breve en los Estados Unidos es precisamente la valencia universal de la soledad, de la miserable condición humana, de la angustia existencial, de la conciencia del universo, del sentido de fragmentación. Esto lo revierte el Nobel escritor en la inmejorable y continua experimentación técnica, escritural y formal que para él son patrimonio de una necesidad de transformar al mundo a través de la transformación del arte. El vertiginoso cambio del mundo imponía también el de la comunicación, el periodismo, la radio, la literatura, los nuevos medios y sobre todo el cine, en perspectiva desde los años 1930 hasta hoy, exigía formas de narrar, narrativas y narraciones completamente originales, no por la anécdota y su manejo, cuanto por la necesidad de inventar nuevos lenguajes, no solo como sistemas, sino como hablas, y explorar recursos expresivos, la simultaneidad de acción, el movimiento, la evocación, los saltos temporales, cambios de puntos de vista y de voces narradores, de sonidos, múltiples movimientos de cámara, mimetismos, cambios repentinos de espacio, elaboración de detalles narrativos, propuestas de nuevas poéticas. Con su obra individual, Cepeda Zamudio, García Márquez, Obregón y todo el grupo de Barranquilla dan el vuelco definitivo para salir del localismo y del anquilosado nacionalismo literario colombiano aupado por los recalcitrantes Nieto Caballero, Carranza, López Gómez, Cárdenas Jaramillo, contemporáneos y compinches de los poetas con corsé del movimiento Piedra y Cielo, del que trascienden dos o tres de sus integrantes. Con su producción, los escritores y artistas del grupo de Barranquilla dan muestra de la visión innovadora, amplia y universal que de inmediato despierta interés en todo el continente, con que rompen los esquemas del costumbrismo rural imperante. Los jóvenes apenas veinteañeros del ya activo grupo de Barranquilla siguen sin esconder las preferencias y recibiendo ataques continuos por la prensa de régimen por asumir las enseñanzas y seguir las formas de sus maestros, los degenerados, perniciosos e inmorales, como los tacharan en el tiempo, Faulkner, Dos Pasos, Borges, Quiroga, Truman Capote, Anderson, Dreiser, Hosle, Saroyan, Caldwell y Virginia Woolf. Como contraste a dichos ataques, aparece ejemplar ver cómo el pintor Alejandro Obregón, después de denunciar las masacres del 9 de abril de 1948, de las que fue testigo ocular con Enrique Grau y que los dos bocetaron y apuntaron en cuadernos de dibujo, en su famosa exposición, que fue un chasco de crítica y de público, no de importancia y significado, en la Sociedad de Arquitectos de Bogotá del mismo año, encuentra un terreno fértil para asumir la tarea de focalizar y elaborar esos grandes signos de la identidad caribe y colombiana que recrea con tesón a lo largo de su trayectoria artística. El cóndor, la barracuda, el toro, el volcán, el mar, el jaguar, la cordillera de los Andes, como actualización de elementos tan antiguos como son los símbolos que llegan de lejos como herencia de la Colombia y la América profundas, de la Abya Yala de que habló ayer Fabio. El legado precolombino, amerindio y animista afroamericano de los exponentes del mundo de arriba, del mundo de abajo y del mundo de acá y ahora, como cosmovisión que requiere un talento y un entorno favorables para identificarlos y convertirlos en íconos,
en que se reconocen nos reconocemos o se reconocen las mayorías contemporáneas. Y cómo no pensar en la tersura lírica y densa de la pintura de Cecilia Porras, en el ojo avisor del fotógrafo Nereo, en la fuerza espontánea de Figurito Rivera, en el humor negro y crítico de Enrique Grau, en la frescura absoluta de Noé León y de todos los artistas que se mueven en torno al grupo de escritores. Téngase presente que, excepción hecha por los pintores y escultores estudiados por Zalamea en su libro 9 artistas colombianos de 1941 y uno que otro más, el panorama de las artes visuales en Colombia en estos tiempos es bastante desolador. A propósito de las artes, es significativo ver en este periodo, allí donde todo aparece como un desierto, la intensa y variada producción de la costa y de otras provincias. De 1939 es la fundación de la Escuela de Bellas Artes en Barranquilla y de 1957 la refundación de la de Cartagena, allí donde se forman Ángel Lockhart, Alfredo Guerrero, Cecilia Delgado, Norman Mejía, Heriberto Cogollo y Darío Morales, para citar nombres de relieve. En 1940 se instituye el Festival de Arte de Cartagena y de 1945 es la primera edición del Salón Anual de Artistas Costeños que se realiza en la Biblioteca Departamental de Barranquilla y cuyo primer premio es Obregón. Todo esto en ausencia de los salones de arte nacionales e internacionales. El grupo es en realidad, muy a pesar de la ausencia de los jóvenes Cepeda, Zamudio y García Márquez, pues los otros miembros son funcionarios de entidades públicas de la nación, como cuenta Alfonso Fuelmayor en sus crónicas sobre el grupo de Barranquilla. Y cuando este salón decae, Cepeda Zamudio, el organizador en 1955 del Concurso Nacional de Pintura, y él mismo quien crea el primer Salón Anual de Barranquilla, donde resultan vencedores Obregón, el antioqueño Botero y la cartagenera Cecilia Porras, mientras en la ciudad de Grau se inaugura el primer Museo Latinoamericano de Arte Moderno ante la inexistencia de un museo de arte moderno en la capital, en donde se convoca al Salón de Arte Contemporáneo que gana el santandereano Eduardo Ramírez Villamizar. Quien conoce la plástica colombiana de entonces sabe que aparte de los viejos maestros, hasta ahora se han citado los nombres más granados de entre los jóvenes del arte colombiano de mediados del siglo XX. Falta solo citar al payanés Edgar Negret para cerrar el círculo. A pesar de que no haya manifiestos ni declaraciones, es de los textos de donde emergen una infinidad de aspectos capitales que configuran, no de manera orgánica, una especie de ideario y que en sus aspectos más relevantes se pueden intentar sintetizar en 7 grandes grupos de ideas. Colombia sin escritores, la literatura colombiana un fraude a la nación, son enunciados que corresponden a títulos de artículos periodísticos de 2 miembros del grupo que dan el cuadro del nivel de descontento de sus integrantes y muestran el estado de la literatura del país y un punto de arranque para su producción. Voy a saltar un poco, disculpen. Si se tratara solo de una aproximación a novelas y cuentos, se justificaría un estudio de ese grupo de amigos y de sus satélites y epígonos en la medida en que permitiría conocer mejor la obra primera de García Márquez, las ineludibles obras de Álvaro Cepeda Zamudio, José Félix Fuenmayor y Ramón Viñes, además de estudiar a fondo sobre el proceso y la producción y la importancia de la producción pictórica de Obregón, Grau, Porras, la fotográfica de Nereo López, de Leo Matisse y de otros cercanos al grupo. El estudio, paralelamente al de otras regiones, permitiría plantear la cuestión del proceso de las ideas en Colombia. Tratándose del grupo de Barranquilla, se verifica la negación de su existencia desde una interpretación unilateral del proceso de la inteligencia y el arte en Colombia del siglo XX. Ahora bien,
Si el cúmulo de obras con la lista parcial de autores de primer orden enunciado antes, que habla bien de nuestra literatura y de nuestras artes, sea dentro que fuera del país, no demostrara sus altas cualidades y la variedad de propuestas, facturas y contenidos, no habría necesidad de historiar ese átomo cuyo núcleo central se haya circundado por una nube que le orbita en torno. Ese y más a que me refería en el título. La constelación de artistas, escritores, poetas, músicos, cineastas, profesionales e intelectuales que configuran la cultura caribe y colombiana. Y si es cierto que somos palabra, también lo es que los seres humanos dedicados a estos oficios componen y componemos un único texto, sea danzado, dramatizado o filmado, sea poetizado, narrado o pintado. Ese texto debe ser prioritario estudiarlo a tiempo que sus circunstancias, ya que escrito desde los años 40 del siglo pasado, marca pautas y abre inmediatos derroteros en nuestras letras y artes, porque es de ellos el patrimonio de la incorporación desde la ciencia ficción, la literatura realista, naturalista, urbana, histórica, fantástica, hasta la homoerótica, memoriosa y de profundos contenidos sociales y políticos, además de haber dado al periodismo el estatuto de la buena literatura y al arte colombiano de la universalidad. Muchas gracias.